Hay nombres que brillan con tanta intensidad que nadie se atreve a mirar su sombra. Arturo de Córdoba fue uno de ellos. Durante décadas, sus ojos melancólicos y su voz grave definieron al hombre ideal del cine mexicano. Pero detrás de esa imagen impecable, había un capítulo prohibido, una verdad tan delicada que los estudios, la prensa y hasta su propia familia se encargaron de mantener en silencio hasta que todo se derrumbó. Dicen que Arturo podía memorizar un guión entero en una noche, pero nunca logró escapar de la única historia que lo perseguía sin descanso. La historia de quién era realmente cuando las cámaras se apagaban. En Hollywood lo sospecharon, en México lo callaron, y él simplemente aprendió a actuar incluso fuera de los escenarios, interpretando el papel más difícil de su vida. Antes de morir, en 1973, dejó entre líneas una confesión que muchos aseguran haber escuchado, pero nadie se atrevió a repetir. Una confesión que explicaría sus caídas, sus huidas, sus crisis, sus silencios más profundos y el misterio que envolvió sus últimos años. ¿Por qué un actor tan admirado terminó viviendo una doble vida? ¿Qué secreto podía destruir la imagen del galán perfecto del cine de oro? ¿Y por qué, después de 50 años, aún hay quienes creen que esa verdad nunca debió salir a la luz? Hoy, por primera vez, desentrañamos la grieta que marcó su existencia. La grieta que, según quienes lo conocieron, fue el principio de su final. Para entender el misterio que envolvió a Arturo de Córdoba, primero hay que regresar a una época donde la fama tenía brillo de oro y sombras imposibles de nombrar. A inicios del siglo XX, México aún se reconstruía entre tensiones políticas, una identidad nacional en gestación y una industria cinematográfica que apenas despertaba, pero que muy pronto se convertiría en la fábrica de sueños más poderosa del mundo hispanohablante. En ese escenario emergió Arturo, un joven nacido en Mérida que jamás imaginó que su rostro quedaría grabado en la memoria colectiva del país. Desde sus primeros años, Arturo demostró una mezcla poco común de elegancia y vulnerabilidad. Era un hombre de presencia imponente, pero con una especie de tristeza silenciosa que lo acompañaba a todas partes. Esa dualidad fascinaba al público. Los productores lo vieron como un diamante, capaz de interpretar al seductor, al héroe atormentado, al caballero perfecto y al hombre al borde del abismo. Para ellos, Arturo no actuaba, respiraba a los personajes. Cuando llegó al cine mexicano, la industria atravesaba un momento crítico. Existía una necesidad urgente de crear íconos nacionales, figuras que proyectaran grandeza y modernidad. Así, actores como Jorge Negrete o Pedro Infante representaban la fuerza y el folclore. Pero Arturo ofrecía algo distinto: sofisticación, sensibilidad, un magnetismo casi europeo. Él no era el charro gallardo ni el cantante popular, era el hombre enigmático que entraba a una habitación y hacía que todos guardaran silencio. Hollywood lo notó de inmediato. Estaban convencidos de que Arturo podía convertirse en la siguiente gran estrella latina, alguien que compitiera con los galanes estadounidenses del momento. Lo llevaron a estudiar, lo pulieron, lo rodearon de fotógrafos, entrenadores de voz y expertos en imagen. Querían un símbolo perfecto, sin fisuras. Pero cuanto más lo llevaban hacia la cima, más evidente se hacía que algo en él no encajaba del todo con las exigencias del sistema. Mientras el público veía glamour, éxito y reconocimiento, detrás de escena comenzaron a circular rumores, comentarios discretos sobre su vida privada, sobre conflictos internos que lo hacían abandonar proyectos de un día para otro, sobre un nerviosismo inexplicable que aparecía justo cuando estaba a punto de obtener un papel decisivo. Algunos directores decían que Arturo era brillante, pero impredecible. Otros afirmaban que su talento era enorme, pero que había una lucha secreta que él jamás confesaba. Los medios, siempre hambrientos de escándalos, intentaron investigar, pero los estudios, tanto en México como en Estados Unidos, manejaban la información con mano férrea. En esa época, un rumor podía destruir una carrera, y una revelación inapropiada podía borrar para siempre a un actor del mapa. Por eso, cada vez que surgía una insinuación sobre la vida íntima de Arturo,
Esta era sofocada con comunicados ambiguos, entrevistas cuidadosamente manipuladas y fotografías diseñadas para proyectar normalidad. A pesar de todo, Arturo ascendió. Su nombre figuraba junto a las estrellas más grandes del cine de oro. La gente lo admiraba no solo por su apariencia, sino por la profundidad emocional que aportaba a cada papel. Sus personajes casi siempre tenían un conflicto interno, un dolor oculto que los consumía lentamente. Lo curioso es que, según quienes lo conocieron, Arturo no interpretaba ese dolor, lo vivía. Su matrimonio y su imagen familiar tampoco escaparon del escrutinio. La prensa celebraba fotografías donde parecía sonriente junto a su esposa, pero quienes trabajaban en el medio sabían que no todo era tan perfecto como parecía. Había distancias, silencios prolongados, tensiones inexplicables. Algunos decían que Arturo luchaba contra una identidad fracturada, otros aseguraban que tenía una vida paralela cuidadosamente resguardada. Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que el actor llevaba un peso imposible de compartir. En ese contexto, México lo elevó a la categoría de símbolo. Arturo representaba al hombre culto, elegante, sofisticado, un contraste absoluto con el estereotipo del macho tradicional. Sus películas exploraban temas psicológicos y emocionales poco comunes para la época, lo que hizo que muchos críticos lo consideraran un visionario. Sin embargo, esa misma complejidad también lo acercaba peligrosamente a la mirada inquisitora del público más conservador. Para entonces, la industria sabía que Arturo estaba dividido entre dos mundos, el que mostraba en pantalla y el que intentaba proteger fuera de ella. Y esa tensión, que comenzó como un murmullo, pronto se transformaría en el centro de un escándalo que marcaría para siempre su vida y su legado, porque detrás del actor impecable había un hombre que temía que su verdad arruinara todo lo que había construido. La carrera de Arturo de Córdoba no fue una línea ascendente, sino una montaña rusa emocional, marcada por triunfos extraordinarios y crisis que nadie supo explicar en su momento. Su historia parecía dividirse en dos: la del actor brillante que conquistaba a la audiencia con cada personaje y la del hombre que, en silencio, luchaba contra una tormenta interior que lo perseguía sin descanso. Todo comenzó con una serie de papeles que lo catapultaron al estrellato. En cada rodaje, Arturo mostraba una disciplina admirable. Llegaba puntual, estudiaba con intensidad, se obsesionaba con cada detalle. Los directores aseguraban que era capaz de repetir una escena decenas de veces sin quejarse, como si buscara algo más que la perfección técnica. Algunos decían que en su mirada había un destello de dolor, algo que no lograba esconder aunque quisiera. Ese toque melancólico se convirtió en su sello. Pero tras el éxito inicial, aparecieron los primeros indicios de que algo no estaba bien. Durante una producción importante, abandonó el set sin explicación. Los productores inventaron una enfermedad pasajera para protegerlo, pero la verdad era más compleja. Arturo había tenido lo que varios testigos describieron como un quiebre emocional repentino. Nadie lo entendió. Nadie se atrevió a preguntarle qué había pasado. La industria simplemente lo cubrió y siguió adelante. Los rumores crecieron. Algunos compañeros de reparto hablaban de comportamientos erráticos, momentos de euforia seguidos por largos silencios, decisiones impulsivas y repentinas, reacciones desproporcionadas a pequeñas tensiones del rodaje. Pero al día siguiente, Arturo regresaba al set con una sonrisa irreprochable y entregaba una actuación impecable, como si nada hubiera ocurrido. Esa capacidad de ocultar su caos interior reforzó aún más su imagen de galán perfecto, pero también alimentó la preocupación de quienes lo rodeaban. Hollywood, que inicialmente lo veía como una apuesta segura, comenzó a dudar. Aunque Arturo tenía presencia, talento y disciplina, sus episodios de inestabilidad lo hacían difícil de manejar en un sistema que exigía control absoluto sobre sus estrellas. Llegó un momento en que los estudios, temerosos de un escándalo, empezaron a limitarle los papeles, relegándolo a roles secundarios o proyectos menos ambiciosos. Para un actor de su talla, eso no solo era un golpe profesional, era una herida profunda a su identidad. Sin embargo, lejos de rendirse, Arturo regresó a México decidido a recuperar su grandeza. Y lo logró. Participó en películas que hoy son consideradas obras maestras del cine nacional.
Su interpretación era tan intensa que muchos críticos afirmaron que ningún actor de su generación transmitía la complejidad emocional que él lograba con una sola mirada. La gente lo adoraba, las salas se llenaban, su nombre aparecía en revistas, premiaciones y reseñas elogiosas. Parecía haber renacido, hasta que llegó la segunda caída. Durante el rodaje de una de sus películas más ambiciosas, volvió a sufrir un episodio emocional que paralizó la producción. Nadie comprendía qué lo desencadenaba. Solo sabían que Arturo tenía días en que no podía sostener su personaje, como si su mente estuviera atrapada en recuerdos o miedos que no lograba controlar. La prensa empezó a sospechar, los fotógrafos lo seguían, los periodistas preguntaban demasiado. Su vida privada, que hasta entonces había sido un terreno prohibido, comenzó a abrirse a la especulación pública. A esto se sumaron los problemas en su matrimonio. Aunque las revistas publicaban imágenes idílicas, en realidad la relación estaba llena de distancias y tormentas silenciosas. Su esposa lo apoyaba, pero vivía en una incertidumbre constante. Había días en que Arturo era amable, atento y cariñoso, y otros en que desaparecía emocionalmente, como si se desconectara del mundo entero. Los rumores sobre infidelidades, dobles vidas y secretos personales comenzaron a intensificarse, aunque nadie podía confirmarlos. La situación empeoró cuando un periodista estadounidense insinuó que Arturo llevaba una vida muy diferente a la que proyectaba en pantalla. Solo esa frase, publicada en un artículo breve y ambiguo, bastó para que los estudios mexicanos entraran en pánico. Inmediatamente comenzaron a controlar cada aparición pública del actor, limitando entrevistas, editando sus respuestas y evitando cualquier pregunta que pudiera ponerlo en jaque. Pero el daño ya había sido hecho, la sospecha había sido sembrada, y Arturo, consciente de la creciente presión, comenzó a mostrarse aún más frágil. Aunque seguía actuando con brillantez, su salud emocional se deterioraba. Era evidente para muchos que estaba librando una batalla interna devastadora, una batalla que no tenía nombre en esa época, cuando la salud mental era un tabú absoluto. Su carrera, que había alcanzado alturas inimaginables, empezó a tambalearse poco a poco. Un proyecto cancelado aquí, un contrato renegociado allá, un silencio prolongado entre película y película. Algunos lo atribuían al cansancio, otros a problemas personales, pero quienes lo conocían bien sabían que Arturo estaba luchando contra algo mucho más oscuro, el miedo a que su secreto saliera a la luz y destruyera no solo su carrera, sino su identidad completa. Y esa lucha, invisible para el público, sería la antesala de la verdad que pronto lo alcanzaría. La tensión que rodeaba la vida de Arturo de Córdoba alcanzó un punto insoportable cuando los rumores dejaron de ser simples comentarios de pasillo y comenzaron a tomar la forma de acusaciones veladas, investigaciones discretas y conversaciones incómodas en los despachos de productores, publicistas y directores. La industria ya no podía ignorar que algo profundo, frágil y potencialmente escandaloso latía en el centro de su estrella más enigmática. Todo estalló durante el rodaje de una de sus últimas grandes producciones. Arturo había llegado al set con el guión perfectamente memorizado, como siempre, pero con una mirada perdida que alarmó al equipo. Grabó las primeras escenas con una intensidad casi dolorosa, pero a mitad de la jornada se desplomó emocionalmente. No hubo gritos, ni histeria, ni arrebatos. Simplemente se quedó en silencio, incapaz de continuar. Un silencio tan profundo que heló el estudio completo. Los rumores se multiplicaron. Algunos afirmaron que Arturo vivía bajo el peso de una doble vida. Otros decían que sufría una crisis de identidad que llevaba años escondiendo. Un director que trabajó con él confesó años después que Arturo tenía episodios de ansiedad severa, donde repetía que no podía ser quien todos querían que fuera. Esa frase, dicha en voz baja, se convirtió en la pieza clave para entender la grieta que lo consumía. Lo que pocos sabían era que Arturo mantenía una relación emocionalmente compleja con un hombre cercano a su círculo artístico. No era un secreto absoluto, pero tampoco algo que pudiera salir a la luz en una época donde ese tipo de revelaciones destruían carreras, matrimonios y reputaciones enteras. La sola sospecha podía convertir a un ídolo nacional en un paria.
Por eso Arturo vivió atrapado entre su imagen pública de galán irresistible y su vida íntima, que permanecía cuidadosamente oculta bajo capas de discreción, miedo y silencios obligados. La industria, temiendo un escándalo monumental, hizo lo imposible por encubrirlo. Manipulaban entrevistas, fabricaban historias de romances con actrices, lo fotografiaban en eventos cuidadosamente diseñados para reforzar su imagen heterosexual. Incluso lo empujaron a aceptar proyectos que lo mostraran como símbolo de virilidad. Todo para mantener intacta la fachada que el público adoraba. Pero cuanto más intentaban controlar su narrativa, más profunda era la fractura emocional que se abría dentro de él. Su esposa, que conocía más de lo que admitía públicamente, sufría en silencio. Había amor, había lealtad, pero también una angustia constante. Sabía que Arturo luchaba con algo imposible de nombrar en una sociedad que no perdonaba ninguna desviación respecto a sus expectativas. La relación se volvió un refugio y una prisión al mismo tiempo. Ella lo protegía, lo acompañaba a eventos, sonreía frente a los fotógrafos, pero en privado enfrentaban discusiones dolorosas y eternos malentendidos. No había culpables, solo dos personas tratando de sobrevivir a un secreto demasiado grande. La prensa finalmente olió sangre. Un periodista sensacionalista obtuvo una carta privada que supuestamente provenía de alguien muy cercano al actor. En esa carta se insinuaba que Arturo vivía dividido entre dos amores y que sus crisis emocionales estaban relacionadas con la imposibilidad de vivir su verdad. La carta nunca fue publicada en su totalidad, pero bastó que el rumor circulara entre algunos periódicos para que los publicistas entraran en pánico. Los estudios actuaron de inmediato. Cancelaron una conferencia, obligaron a los reporteros a retirar preguntas e incluso emitieron un comunicado afirmando que Arturo sufría de agotamiento físico, una explicación tan vaga que solo alimentó más sospechas. El actor, consciente de que su mundo se desmoronaba, se volvió más introspectivo. En una conversación íntima con un amigo confesó: «A veces siento que vivo en un cuerpo que no es mío, que interpreto un papel que nunca ensayé». Esas palabras quedaron grabadas como una de las declaraciones más sinceras que jamás hizo. Su salud mental se debilitó rápidamente. Hubo días en que no podía levantarse de la cama, otros en que se refugiaba en el alcohol para calmar sus tormentas internas. Sus últimos trabajos mostraban destellos de genialidad, pero también una fatiga emocional imposible de ocultar. Muchos colegas dijeron que detrás de su profesionalismo habitual había una tristeza abrumadora, una sensación de que el final estaba cerca, aunque él todavía no lo sabía del todo. Los críticos comenzaron a interpretar sus actuaciones más recientes como confesiones veladas. En sus papeles, Arturo encarnaba a hombres atrapados, divididos, desesperados por liberarse de una vida que no les pertenecía. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos entendieron que Arturo ya no actuaba. Estaba dejando escapar a través de cada personaje fragmentos de una verdad que le pesaba demasiado. Finalmente, lo que se temía ocurrió. La verdad, o al menos una versión de ella, llegó a oídos de productores poderosos. No se sabe si se trató de una carta, un testimonio o simplemente la suma de rumores implacables, pero lo cierto es que las puertas comenzaron a cerrarse. Proyectos importantes se desvanecieron, sus problemas emocionales se volvieron imposibles de ocultar, y la industria, que alguna vez lo había tratado como un tesoro, ahora lo veía como un riesgo. Para muchos, ese fue el momento exacto en que Arturo de Córdoba dejó de ser el galán perfecto y se convirtió en un hombre roto intentando salvar lo poco que quedaba de su vida pública. Su caída no fue estruendosa, fue silenciosa, tan silenciosa como el secreto que lo persiguió hasta su último día. La historia de Arturo de Córdoba es, en muchos sentidos, la historia de un hombre atrapado entre lo que fue y lo que se esperaba que fuese. Y desde la perspectiva de este canal, su legado debe entenderse no solo desde los aplausos, sino desde las grietas que revelaron su humanidad. Arturo no fue un mito perfecto. Fue un ser profundamente complejo que vivió en una época incapaz de comprender esa complejidad. Cuando analizamos su vida, no podemos juzgarlo con los parámetros actuales. En los años 40, 50 y 60, la industria del entretenimiento ejercía un control absoluto sobre la vida privada de las estrellas.
Los estudios dictaban qué podían decir, cómo debían vestir, a quién debían amar. Las identidades que se salían del molde eran escondidas, maquilladas o negadas. En ese contexto, pedirle a Arturo que fuera completamente libre era exigirle algo imposible. Y sin embargo, su conflicto interior se filtró en su trabajo. Muchos críticos coinciden en que la intensidad emocional de Arturo provenía de ese mismo dolor silencioso que cargaba. La vulnerabilidad de sus personajes, la profundidad de sus miradas, ese tono cansado que parecía arrastrar memorias antiguas, todo eso no era actuación pura, era verdad. Verdad disfrazada de ficción. Verdad que se escondía detrás del maquillaje, pero que siempre encontraba la manera de salir a la superficie. ¿Fue justo el trato que recibió? Desde nuestra perspectiva, no. La industria que lo celebró también lo empujó hacia una prisión emocional. Lo obligaron a sostener una versión pública de sí mismo que se contradecía con su identidad íntima. Lo presionaron para protagonizar historias de romances perfectos mientras vivía relaciones llenas de dudas, tensiones y silencios. Y cuando su fragilidad emocional se volvió imposible de ocultar, la misma industria que lo construyó comenzó a abandonarlo en silencio. Pero Arturo también fue responsable, en parte, de su propio laberinto. Su incapacidad para pedir ayuda, su miedo a la exposición y su costumbre de ocultar sus emociones lo llevaron a enfrentar solo una batalla que nunca debió librar en soledad. En lugar de apoyarse en quienes lo amaban, se refugió en el perfeccionismo, en el trabajo, en ese profesionalismo casi obsesivo que lo mantenía en pie, pero que también lo alejaba cada vez más de sí mismo. Sin embargo, sería injusto reducir su vida a un escándalo o a una lucha interna. Arturo de Córdoba fue uno de los actores más prestigiosos del cine de oro mexicano. Su aporte al lenguaje cinematográfico fue enorme. Elevó la actuación hacia una dimensión psicológica y emocional que pocos habían explorado antes. Marcó un antes y un después en la representación del hombre sensible, inseguro, atormentado. Y aunque su vida estuvo llena de sombras, su legado artístico sigue iluminando generaciones. Lo más doloroso es pensar en lo que pudo haber sido si hubiera vivido en tiempos más compasivos, más abiertos, más dispuestos a aceptar la complejidad humana. Tal vez Arturo habría encontrado paz. Tal vez habría hablado sin miedo. Tal vez habría logrado reconciliar su vida pública y su vida privada sin destruirse en el proceso. Pero esa pregunta, como muchas otras en su historia, no tiene respuesta. Para nosotros, su mayor tragedia no fue el escándalo que lo rodeó, sino que nunca pudo ser plenamente el mismo. Y aún así, su verdad, aunque nunca se nombró explícitamente, sigue ahí, latiendo entre las líneas de su filmografía, en cada escena donde mira al vacío, en cada personaje que lucha contra su destino, en cada frase dicha con la voz quebrada por algo que nadie más podía ver. Arturo de Córdoba no fue solo un actor, fue un hombre sumergido en una guerra silenciosa, y esa guerra, ganada o perdida, forma parte inseparable de su grandeza. Hay historias que no terminan cuando la luz se apaga. Historias que continúan respirando en el silencio, en las preguntas que nadie se atreve a responder, en los secretos que el tiempo conserva como si fueran reliquias sagradas. La vida de Arturo de Córdoba es una de ellas. Cuando murió en 1973, muchos creyeron que con él también se apagaba el misterio, que las dudas, las sombras y las verdades ocultas quedarían enterradas junto a su cuerpo. Pero no fue así. Con los años, su figura se volvió aún más enigmática. Sus películas adquirieron una nueva lectura. Sus miradas, antes interpretadas como melancolía artística, empezaron a verse como ventanas hacia una vida marcada por la lucha interna. Y cada escena que dejó grabada en el cine mexicano se convirtió en una pista más de aquello que nunca pudo decir en voz alta. Quizás por eso Arturo no desapareció con el paso del tiempo. Al contrario, se convirtió en un símbolo de algo más profundo. La fragilidad humana detrás de los ídolos, las vidas secretas que sostienen a las leyendas, el precio silencioso que se paga por mantener una imagen que no siempre coincide con el alma. Hoy, al mirar su trayectoria, es imposible no sentir una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por su inmenso talento, por su presencia magnética, por la forma en que transformó el cine mexicano. Tristeza por la carga que arrastró, por la soledad que lo acompañó incluso en los momentos más brillantes, por ese secreto que nunca encontró un espacio seguro para ser pronunciado. Pero quizás, después de todo, ese silencio también forma parte de su legado.
Arturo nos recordó, sin proponérselo, que detrás de cada estrella hay una historia que solo ellos conocen, que la fama ilumina, pero también ciega, que hay verdades que cambian carreras y otras que cambian vidas enteras. Y aunque nunca sabremos con precisión qué fue lo que atormentó sus pasos, sí sabemos algo. Su talento trascendió sus sombras. Su cine sigue proyectándose. Su nombre sigue despertando respeto y curiosidad. Su figura continúa desafiando categorías y definiciones. Hay secretos que tal vez nunca debieron ser revelados. Y sin embargo, ahora que has escuchado su historia, algo de ese misterio ya te pertenece. Porque hay leyendas que no se explican, solo se sienten. Y Arturo de Córdoba fue y seguirá siendo una de ellas.